¿Qué tal? En esta ocasión quiero hablarles un poco sobre el teorema de Tales y cómo es la aplicación de este teorema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, miren, vamos comenzando con la figura que tenemos en nuestra pantalla. En esa figura lo que tenemos es lo siguiente: tenemos un árbol de 5 metros de altura y también tenemos que ese mismo árbol proyecta una sombra de 6 metros que está señalada ahí en el dibujo. Muy bien, entonces tenemos ese pequeño árbol bueno, no pequeño, en realidad es muy alto, 5 metros de altura y proyecta una sombra de 6 metros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos también aquí es un edificio, parece un edificio, una casa, si es una casa, un edificio, en el cual desconocemos su altura y es la cantidad o la variable que nosotros queremos encontrar. Lo que también sabemos es que este edificio proyecta una sombra de 270 metros. Entonces, bueno, quiero que vean que, por ejemplo, aquí lo que tenemos son tres datos. Tenemos la altura del árbol, que son 5 metros. Tenemos la sombra que proyecta ese árbol, que son 6 metros. Y también conocemos la sombra que proyecta el edificio, y lo que queremos encontrar es la altura de ese edificio, ¿de acuerdo? Pues bueno, esa sería la explicación de lo que tenemos en nuestra gráfica, y lo que quiero que vean ahora es que para poder aplicar el teorema de Pitágoras, perdón, el teorema de Tales, lo que vamos a hacer es primero ubicar los objetos, los dos objetos con los que estamos trabajando. Siempre va a haber un objeto más alto que el otro, entonces siempre vamos a tener dos objetos. Lo primero es ubicar esos dos objetos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos el edificio, nuestro edificio, y tenemos nuestro árbol, ¿verdad? Entonces, tenemos estos dos objetos, el edificio y el árbol. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer para poder trabajar con el teorema de Tales es lo siguiente. Una vez que ubiquemos los dos objetos, que en este caso es el edificio y el árbol, lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar en esta figura los datos de cada uno de esos objetos. Por ejemplo, del edificio más grande, lo que tenemos que ubicar es, primero, bueno, en este caso no conocemos, pero es la altura. Tenemos que ubicar lo que es la altura, y también debemos ubicar la sombra que produce. Tenemos que ubicar la sombra que produce. Que bueno, en este caso la altura no la conocemos, pero la sombra de este edificio que estamos buscando sabemos que es 270 metros, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer lo mismo en el caso del árbol. Sabemos que el árbol tiene una cierta altura. Y también sabemos que tiene cierta sombra. En este caso, este arbolito tiene una altura de 5 metros y tiene una sombra de 6 metros, ¿de acuerdo? Pues bueno, otra vez, tenemos dos objetos, tenemos un edificio, tenemos un árbol. Del edificio, que en este caso es el objeto más grande, vamos a ubicar, por ubicar me refiero a saber los valores que tiene, su altura y su sombra. Bueno, en este caso no conocemos el valor de la altura, solamente conocemos el valor de la sombra. Pero del árbol más pequeño sí conocemos su altura y también conocemos la sombra. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es igualar. Hay que igualar, ¿sí? No sabemos la altura del edificio más grande. Lo que vamos a decir es que la altura de este edificio debe de ser igual a la altura del
árbol, en este caso del objeto más pequeño, que en este caso son 5 metros. Lo voy a dejar con 5, no le voy a poner los metros, ¿de acuerdo? Lo voy a separar un poquito. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es siempre, lo voy a poner aquí abajo. Voy a dividir siempre la altura sobre la sombra. En este caso voy a dividir primero la altura del edificio entre su sombra, que vemos en la figura, que son 120. Perdón, son 270. Tengo 270. Bien, déjame acomodarlo. Ok, 270. Y también voy a dividir la altura del árbol entre su sombra, que en este caso es de 6. Pero déjame acomodarlo aquí un poquito. Entonces, bueno, esta es la operación que siempre debemos de realizar en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la altura del objeto más grande que no conocemos dividido entre su sombra. Y del otro lado tenemos la altura, que es 5 entre la sombra del objeto más pequeño. Esta operación es la que generalmente vamos a tener que realizar, ¿sí? Dividir altura entre sombra del objeto más grande y luego altura entre sombra del objeto más pequeño. Muy bien. Y una vez que hayamos hecho eso, lo demás, lo que sigue es simplemente las dos cantidades que sí conocemos, que en este caso son la altura y la sombra del objeto más pequeño, que son 5 dividido entre 6. Vamos a usar simplemente la calculadora y hacer esa operación. Vamos a dividir 5 entre 6. ¿De acuerdo? Y el resultado que me da es de 0.83. 0.83. Entonces, una vez que hagamos esa operación de dividir 5 entre 6, que me da 0.83, voy a poner aquí a un lado. .83333. Esto sería el resultado de dividir 5 sobre 6. ¿Sí? 5 sobre 6 me da 0.83333. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hagamos esta operación de 0.8333, lo siguiente va a ser multiplicarla por el valor que tenemos del otro lado. Es decir, vamos a multiplicarla por 270. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar 0.83333 por 270. Y el resultado que me va a dar, voy a usar la calculadora, voy a multiplicar 0.8333 por 270. Y eso me da 225. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser 225. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, fíjense, recapitulando nuevamente lo que hicimos, dividimos altura entre sombra del objeto más grande entre altura, perdón, eso lo igualamos con la altura entre sombra del objeto más pequeño. Después, los objetos, los valores que sí conocemos, lo dividimos, en este caso 5 sobre 6, y el resultado lo multiplicamos por el valor que tenemos del otro lado. Es decir, 5 entre 6 me da 0.83, y ese valor lo multiplico por el 270, que es el valor que tengo del otro lado. Finalmente me da 225. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la altura de este edificio sería de 225 metros. 225 metros. Y bueno, unas pequeñas consideraciones que tenemos que hacer a la hora de trabajar con este tipo de ejercicios. Bueno, lo voy a acomodar aquí, 225, aquí arriba. Bien, una de las consideraciones que tenemos que ver es lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí la altura de este árbol es de 5 metros y la sombra que proyecta es de 6 metros. Bueno, en este caso la sombra que produce 6 metros es mayor que la altura. ¿Sí? En el caso del árbol pequeño, la sombra es mayor que la altura. Y eso mismo debe ocurrir con la altura del edificio con respecto a su sombra. Es decir, que la sombra de este edificio también debe de ser mayor que la altura de nuestro edificio que acabamos de calcular. Si eso no ocurre, si la altura en este caso fuera más
más grande, el valor de la altura fuera más alto que el valor de la sombra, quiere decir que estamos haciendo malos cálculos, ¿de acuerdo? Pues bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta esa observación. Y bueno, lo que también podría pasar, o la forma en la que podríamos trabajar, en este caso, el teorema de Tales, es hacer lo contrario. Puede haber casos en los que podamos hacer lo siguiente, podemos poner sombra, poner primero la sombra, dividido entre la altura. La sombra del objeto más grande, dividido, voy a poner así, podemos dividir la sombra entre la altura bien, podemos hacer lo siguiente. En vez de dividir ahora altura entre sombra, dividimos ahora sombra sobre altura del objeto más grande y también sombra sobre altura del objeto más pequeño. Y las operaciones se hacen exactamente igual. Se dividen los dos valores que sí conocemos y el resultado se multiplica por el valor que está del otro lado, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Todo esto depende de lo que estemos buscando. Si estamos buscando la altura del edificio, entonces usamos la primera relación. Si lo que queremos encontrar es la sombra, entonces usamos esta relación que se trabaja de igual manera. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí mi explicación. Muchas gracias, nos vemos.